Eduardo Irastorza, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, fotografía alrededor de cómo viene un entorno donde Donald Trump ya parece que empieza a marcar el camino. Hoy conocemos que hay dos vías completamente opuestas. Bessent planteó ayer la de aumentar las sanciones a Rusia para llegar al fin de la guerra en Ucrania y otra parte está diciendo que se debe hacer el camino contrario, suavizarlas. ¿Cuál será el camino? ¿Cuál puede ser el camino que finalmente tome Estados Unidos para intentar empujar a Rusia hacia la paz? Pues en primer lugar, lo que ha hecho, esa primera vía que acabas de señalar, subir la apuesta. Incluso se ha hablado de enemigos geopolíticos, pero eso no es otra cosa que una negociación condenada a un encuentro final entre Rusia y Estados Unidos. Estados Unidos necesita despejar muchísimas variables en su estrategia geopolítica y Rusia necesita un escenario de tranquilidad para seguir creciendo y ocupando una posición, la posición que le corresponde en el entorno europeo. Yo creo que ya muchos han tomado nota de la nueva estrategia de Trump, de la nueva ideología, por llamarlo de alguna manera. Yo siempre he sido reacio a hablar de ideología en el caso de Trump, creo que es un gran negociador y esa es su fortaleza, pero sí hemos visto que, por ejemplo, grandes empresas ya han renunciado a mensajes de woke, de la Agenda 2030, de que ya hay una serie de discursos en países occidentales que son menos exigentes con eso que antes parecía una línea roja, ¿verdad?, entre la izquierda y la derecha en todo Occidente. Y vamos a ver importantes cambios y vamos a ver que muchos de los principios y valores que animan tanto a Putin como a Trump pues están más cerca de lo que ellos mismos piensan. A partir de aquí, ¿cuál sería la posición europea en este entorno? Orbán ya está tomando posición alrededor de Donald Trump, pero no parece que Europa esté pensándose ni tan siquiera un movimiento que pueda alinearle con Donald Trump. ¿Cómo puede quedar Europa en este entorno? Europa tiene unos daños internos aparentemente imperceptibles, pero devastadores en su interior. Estamos ante dos Europas. La Europa dirigida desde Bruselas por personas de dudosa legitimidad en muchos casos a la hora de tomar grandes decisiones que a todos nos afectan, que hasta ahora han defendido principios, iba a decir liberales, pero es que no es el término, porque han jugado también mucho a un dirigismo, a un intervencionismo en lo que es Europa. Y por otro lado estamos en la Europa más pragmática, en la Europa que está viendo que su papel en el mundo se ha reducido significativamente. Empezó en 1914 con la Primera Guerra Mundial, pero desde entonces no ha hecho más que descender, descender y descender, hasta un punto en que incluso se cuestiona su presencia en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay países mucho más importantes que no tienen ese sitio, lo tiene Inglaterra, lo tiene Francia, etc. Y también estamos viendo movimientos nacionalistas en el sentido de mirar por los intereses de aquellos que realmente legitiman mi actividad y me votan. Estoy pensando en Italia, en la Italia de Meloni, en la Hungría de Orbán, estoy pensando incluso en un camino que ya tomó Inglaterra hace tiempo, que es ir por libre, y estamos viendo síntomas, ¿no? Negociaciones incluso a nivel de ese rearme europeo que tiene que ser consensuado y en el cual pues Italia, Reino Unido, Japón ya han llegado a un acuerdo para desarrollar su propia aviónica al margen de el programa militar europeo. Yo creo que le va a costar tanto tiempo recuperarse a Europa o más que a Ucrania de esta guerra. Europa sale derrotada, ideológica, cultural y económicamente, dependiente de Estados Unidos, que ya ha advertido por activa y por pasiva que la reducción de aranceles a los productos europeos pasa por convertirse en su proveedor prioritario de energía, tanto de gas como de petróleo, dejando al margen a Rusia en ese sentido, ¿no? Eso también será parte de la negociación. Estoy seguro que Trump
pues llegar a un acuerdo para que Rusia también tenga sus mercados libres de sanciones, etcétera, ¿no? Solo con alimentar a China e India ya tendría más que suficiente. Un poco esa es la situación. Yo soy muy pesimista respecto al futuro de Europa, porque Europa no cree en Europa. Europa se puede defender de los enemigos externos, pero no de los internos. Y los internos son demasiado poderosos y demasiado bien asentados. Israel ha anunciado que ya ha firmado ese acuerdo con Hamás para el alto al fuego y para la liberación de los rehenes. No, parecía que quería acabar rápido con la guerra de Ucrania, lo que ha acabado rápido es la guerra en Gaza, o al menos es lo que parece, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Se está hablando mucho del acuerdo, pero el acuerdo le saldrá al final un apellido. No nos cabe ninguna duda, ¿no? Será el acuerdo de la foto o el acuerdo de la investidura. La historia de Oriente Próximo es la historia de una sucesión de acuerdos que se crean para ser violados, no en cuestión de años, ¿no? Como ese acuerdo europeo de 100 años al lado de Ucrania, etcétera, no, sino en cuestión de semanas. Yo creo que es una operación de relaciones públicas. Es una manera de decir lo que hizo Clinton en su momento, acercando a Arafat y a Simón Peres, que por cierto le costó la vida, y ahí había enemigos internos en Israel, decididos a que no hubiese un entendimiento con Palestina. Lo quiere reproducir él, en este caso con el gobierno de Netanyahu y Hamas en el escenario de Gaza. Yo creo que no va a tener más vigencia que unos días, unas horas, hasta que en algún lugar, porque tanto Palestina como más recientemente Israel están mostrando movimientos y fuerzas internas que no acatan de ninguna manera la decisión de sus dirigentes. Esa fue, en realidad, ese fue el origen de Hamas y de Hezbollah en su momento, porque antes era la autoridad palestina, laica, socialista, etcétera, pero vieron que no, que realmente no conseguían nada, ¿no? Y a Hamas le puede salir algún replicante interno que diga, vale, tú puedes firmar los acuerdos que quieras, pero para nosotros este conflicto sigue abierto. Gracias por toda esa fotografía, Eduardo Irastorza. Buen día y buen negocio. Un placer.